Hola, Bueno, ¿me escuchó? ¿estás grabando, Así está grabando. Vamos a... Y una pregunta nada más. Antes de empezar la clase y la reunión, ¿les llegó algún tipo de recordatorio que era hoy? Sí, al Sí, tener sí la les... reunión en el Google Calendar, sí llegó. Ok. Supone que sí le avisó. Ok. Entonces, pues nada, ¿no? Entonces, vamos a estar generando shellcodes desde MCF Venom. Como les decía, MCF Venom es una herramienta que viene incluida con Kali Linux y me imagino que también con Parrot. Parrot viene con Metasploit. Entonces, con que tengan Kali o Parrot, pueden utilizar MSF Venom porque al final de cuentas es parte del framework de Metasploit, del importante framework de Metasploit. Entonces, primero lo primero, ¿qué es shellcode? El shellcode puede considerarse como un conjunto de instrucciones, o sea, son órdenes para la computadora, que actúan como una receta para que una computadora realice ciertas funciones o ciertas acciones. Este conjunto de instrucciones se diseña específicamente para manipular un programa o sistema vulnerable y en la mayoría de los casos nos otorga acceso o directamente nos da una reverse shell, ¿no? Que aquellos que ya tengan conocimiento de pentest ya saben lo que es tener una reverse shell y que prácticamente es lo que estamos buscando en todo momento, ¿no? Lo que tenemos en la parte de abajo en esta imagen es un ejemplo de shellcode. Entonces vamos a ver por partes qué es cada uno de esto que vemos en pantalla, ¿no? El shellcode generalmente se escribe en lenguaje ensamblador y se traduce en códigos de operación hexadecimales. El hexadecimal, recuerden que son números del 0 al 9 y luego para hacer del 10 al 15, pues es A, B, C, D, E y F, ¿no? Entonces, es el motivo por el cual aquí en este shellcode pueden ver letras como la F, como la E, como la B, etc, etc, porque al final de cuentas son números hexadecimales, son operadores hexadecimales. Entonces, los atacantes, nosotros también, podemos escribir shellcodes únicos y personalizados porque si es único, si es personalizado, si es nuevo, si el antivirus no lo tiene en su base de datos, no ha sido analizado previamente, nadie lo ha subido todavía a VirusTotal, pues eso va a ayudar a que sea más difícil de detectar para el sistema de protección, ¿no? De detección. Pero, pues hay un pequeño problema ahí, ¿no? Escribir shellcode personalizado es muy complejo porque requiere mucho conocimiento del lenguaje ensamblador. Si de por sí escribir un simple hola mundo en ensamblador es algo extraño, pues ahora imagínense tener que establecer una conexión sobre HTTPS y que sobre esa misma conexión podamos enviar y recibir comandos y estatus del sistema y poder ejecutar un montón de cosas más, que es la que nos otorga una reverse shell, ¿no? Entonces imagínense escribir todo eso en una reverse shell en ensamblador. Ahora, el proceso como tal de cómo convertimos un programa en ensamblador a esos operadores, números hexadecimales que tenemos ahí, pues es similar a lo siguiente. Esto si lo hacemos desde Linux, ¿no? Puede haber otras formas de obtener estos opcodes, se puede hacer con otros programas, etc, etc. Pero lo que vamos a decir ahorita es simplemente una de las posibles formas. Primero, pues escribimos nuestro código para ensamblador. Es el primer paso donde escribimos el código para lograr lo que queremos que se haga. Podría ser algo tan sencillo como imprimir la cadena join the cult o lo que hace rato mencioné, que es directamente escribir una shellcode, una reverse shell, ¿no? O algo todavía más complejo, como escribir una carga Meterpreter, que ahorita vamos a ver por qué Meterpreter es más complejo que una reverse shell simple. Entonces, este código se escribe teniendo en cuenta las convenciones de llamada del sistema operativo y las restricciones que pueden existir, como evitar ciertos bytes que podrían interferir con la ejecución correcta. Cuando nosotros escribimos en ensamblador, pues ya estamos a un nivel muy bajo, ¿no? Entran en juego ciertas cuestiones que al escribir en Python o en C Sharp, pues no consideramos. Entonces, en la cuestión del ensamblador, sí entran en juego cosas como que ciertas instrucciones podrían hacer que el programa no corra bien, que se trabe, que se confunda, que tome ciertas secciones del programa que sí son y otras que no son. Entonces, hay más cuestiones a considerar. El segundo paso, una vez nosotros ya escribimos nuestro programa en ensamblador, que, pues depende de qué es lo que queremos que haga. Pues una vez ya tienes el ensamblador, lo que vas a hacer
lo vas a compilar y enlazar. Ahorita no se preocupen como tal tanto por estos pasos, no es lo que vamos a estar haciendo, solo quiero que sepan cómo es que se obtiene este conjunto de códigos de operación hexadecimales, ¿no? Entonces, en el segundo paso, lo que hacemos es utilizar un ensamblador y un enlazador. NAS, que ya viene incluido en Kali Linux, es un ensamblador comúnmente utilizado para este propósito. Compilaríamos el código ensamblador en código objeto, extensión .o, que luego se enlaza en un ejecutable utilizando un enlazador. Entonces, el tercer paso sería volcar la sección del ejecutable. Volcar es simplemente dump en inglés, dumpear, que creo que todos ya hemos hecho algo que tiene que ver con dump, tal vez cuando usamos el comando hex dump o directamente cuando estamos usando algún programa, algún comando similar, ¿no? Es simplemente ver el contenido, volcarlo, obtenerlo. Entonces, la sección del texto del ejecutable, tomen en cuenta que los programas en compilador están divididos por ciertas secciones. La que a nosotros nos interesa es la sección de texto. ¿Por qué? Porque esa sección es la que contiene el código, las instrucciones para la máquina. Entonces, esa parte que contiene las instrucciones, la vamos a volcar o la vamos a obtener, extraer, utilizando tal vez el comando object dump. Con eso, pues, desensamblamos la sección y obtenemos esto, los opcodes. Una vez teniendo eso, podemos utilizar otro programa, bueno, no otro programa, sino una opción adicional de Object Dump para formatear la salida y que sea ya directamente manejable por un programa como C. Entonces, si por ejemplo directamente del Object Dump nosotros obtenemos los siguientes opcodes de la sección de texto, P80100, cuando nosotros, cuando nosotros transformemos eso a algo manejable por lenguaje C, pues vamos a obtenerlo ya formateado para que lo entienda bien un lenguaje de programación C, ¿no? Digo, no necesariamente tiene que ser en C, podemos meter shellcode en prácticamente cualquier lenguaje de programación, Python, C#, C++, en prácticamente todo, NIM, Ruby. Entonces, una vez tenemos los opcodes del shellcode, o sea, los opcodes, recuerden que son simplemente esos hexadecimales, eso ya lo podemos utilizar en otro programa. Los shellcodes son comúnmente utilizados en programas que explotan vulnerabilidades de seguridad. Aquí hay un ejemplo básico de cómo podríamos usar un shellcode en un programa de C. Entonces está la parte de nuestras librerías, está la función principal, y lo que hacemos es designamos cierta memoria que vamos a estar utilizando, y en esa memoria, pues, vamos a inyectar o vamos a posicionar, y después de ser ejecutable, estos opcodes. Y si se dan cuenta, pues son similares a lo que tenemos acá, ¿ya vieron? Empieza con una X, tiene números, tiene letras, etc, etc. Pero bueno, en este caso, los opcodes que nosotros estamos poniendo en este programa, pues es simplemente opcodes que permiten desensamblar o depurar con mayor facilidad este programa en C. O sea, simplemente para visualizar cómo funciona el asignar memoria y después volver ejecutable el shellcode que nosotros posicionamos en memoria. Entonces, esa es la forma en que normalmente utilizaríamos el shellcode. Obtenemos esos subcodes y luego nosotros en algún programa aparte que programemos, que puede ser en C o en cualquier otro lenguaje, inyectamos, metemos este shellcode y ya se nos debe ocurrir alguna forma de eso, hacer que lo corra la computadora, ¿no? Entonces, hasta este punto, hasta ese momento, no sé si existe alguna duda, alguna pregunta. No, todo bien por acá. ¿Ok? Igual, en caso de que no puedan usar el micrófono, está el chat. También pueden poner sus dudas en el chat. ¿Es todo claro? ¿No? Ok. Entonces, el objetivo del shellcode son instrucciones, pero pues en un formato algo extraño, ¿no? En formato hexadecimal, pero son instrucciones. Es algo que va a realizar la computadora. Y esto lo solemos poner en un programa, que el objetivo del programa es encontrar alguna forma de hacer que esto corra y funcione. A ese programa en específico que va a hacer que esto funcione, en malware muchas veces es el loader, el cargador personalizado. Entonces, de momento es lo que tenemos que saber sobre el shellcode, ¿no? Finalmente son instrucciones para la computadora en formato hexadecimal. Ahora, este programa que yo puse aquí, que obviamente para utilizarlo, como es lenguaje C, a diferencia de Python, esto lo tienen que compilar y después correr
el ejecutable que quede. Pero bueno, este de aquí está diseñado para ejecutar un pequeño payload de únicamente 4 bytes. Tomen en cuenta que cada uno de los elementos que está separado por un backslash o una diagonal invertida en nuestro payload es un byte. Porque tomen en cuenta que, por ejemplo, el número FF en hexadecimal, ¿a qué número equivale en decimal? FF. A 255, ¿no? Entonces, pues al final de cuentas son los números que podemos estar realizando. Entonces van a ser un byte. 1 byte, 2 bytes, 3 bytes. ¿Ok? Y pues si únicamente tenemos 1, 2, 3 y 4 de este tipo, en realidad lo que tenemos son 4 bytes. Y en específico, lo que van a hacer esos 4 bytes, esas operaciones de 90, 90, CCC3, son unas instrucciones de NOP, o de no operación, o sea, prácticamente un no hagas nada, seguido de una operación de interrupción para la depuración, y luego una de retorno. Es una forma simplificada de lo que podría ser un payload más complejo utilizado en la explotación de software. En un escenario de explotación real, este payload, esta parte del programa, únicamente esta, es la que sustituiríamos por algo más complejo, ¿no? Por un shellcode que haga otra cosa, como una reverse shell, que sea un meterpreter, o que ejecuta algún programa. Dentro del mundo del desarrollo de malware y del desarrollo de exploits, es común obtener el shellcode necesario para abrir o spamear una calculadora. Entonces aquí directamente podríamos meter el shellcode necesario para que esto abra, spamee una calculadora. Y cuando todo este programa funcione y corra, lo que vamos a obtener es una calculadora. Y está interesante, ¿no? Porque pues directamente de esto que parece no tener sentido, se ve súper extraño, cómo es que lo convertimos a una calculadora. Es muy interesante el shellcode. Pero bueno, entonces, a toda esta parte, a todo el programa que se encarga de ejecutar ese shellcode, le decimos loader o cargador. Ahora, como nosotros en esta clase, en este pequeño taller, vamos a estar generando este shellcode, porque pues no les pedí que se registraran solos y sabían ensamblador, ¿cierto? ¿Por qué no fue así? Porque nosotros vamos a estar generando shellcode aún sin requerir conocimiento de ensamblador o de saber enlazar, de saber generar esos .o, etc, etc. No va a ser necesario. ¿Y por qué no es necesario? Porque Metasploit, que viene incluido con Kali Linux y con Parrot, tiene una herramienta muy especial que al final de cuentas yo creo que la van a terminar utilizando más que el mismo Metasploit. Bueno, esta herramienta es MSF Venom, como veneno. MSF Venom es una combinación de dos antiguos proyectos de Metasploit, los cuales eran MSF Payload y MSF Encode, los cuales estaban diseñados para generar y codificar payloads respectivamente. MSF Payload era para generar y hacer tus cargas, y aparte con MSF Encode, pues jugabas con esas cargas, las modificabas, les agregabas algo de evasión, encriptación, ofuscación, etc, etc. Pero, pues ahora ya unieron esos dos proyectos y lo que tenemos es todo en uno. Ese todo en uno es MSF Venom, el cual pues es una potente plataforma para generar y manipular, recuerden que ahora hace ambos, diferentes tipos de shellcode manejables para varios lenguajes, como Python, C, Ruby, C#, etc, etc. Y también para distintas arquitecturas, como Windows, Linux, Mac, etc. Entonces, nosotros ahorita desde MSF Venom podemos generar shellcode que puede funcionar hasta en Android y en Mac. Estos payloads pueden ser codificados u ofuscados para evadir la detección de antivirus y otros mecanismos de seguridad. Los payloads generados pueden realizar varias tareas, desde proporcionar una shell de comando remoto, una reverse shell, hasta la ejecución de un archivo específico o quitar un archivo en específico, abrir la calculadora como les mencionaba, o es más, ¿no? Hasta permitirnos pivotear a otros dispositivos de la red, o hasta crear un usuario para generar persistencia, modificar el registro de Windows en caso que estemos en Windows, etc, etc. Entonces podemos hacer muchas cosas con shellcode. Ahora, la forma usual de utilizar MSF Venom es con la siguiente estructura. Obviamente en su terminal van a poner MSF Venom, la opción "-p" les permite, o sea, lo que pongan a la derecha va a ser la carga que van a estar utilizando, la payload. Después indicarían en caso, esto también depende como de qué payload estén utilizando, pero en la mayor parte de las veces si van a generar una reverse shell, necesitan decirle a la reverse shell a dónde se tiene que conectar de regreso, ¿cierto? Entonces el lhost pues simplemente es a donde queremos que la reverse shell se conecte. El lport sería a qué puerto queremos que se conecte esa reverse shell.
Y en esta parte está lo interesante. Con la opción de "-f", que es el formato de salida, nosotros le indicamos a MSF Venom en qué lenguaje, en qué estructura, en qué formato queremos que genere ese shellcode. Podría ser en formato crudo, podría ser directamente shellcode para utilizarlo en un programa Python, en un programa en C, en Ruby, etc, etc. O es más, ¿no? Ya directamente que genere un archivo ELF, que ELF es el ejecutable de Linux. Es esta opción la que vamos a estar utilizando para modificar el para quién, en qué forma queremos ese shellcode. Y finalmente, en caso de que necesitemos que eso que estamos generando se guarde en nuestro sistema de archivos, pues utilizamos la opción de "-o", de output, seguida del nombre que le vamos a asignar, ¿no? Si ahorita no queda tan claro, no se preocupen, ahorita lo vamos a hacer. Payload es el código que queremos que se ejecute en la máquina de destino. LHost, port son la dirección IP y el puerto que escuchan para la conexión de retorno respectivamente. La opción "-f" especifica el formato de salida. Ok. Entonces, si ahorita ustedes abren su terminal y escriben msf-venom, si es que están en Kali Linux y utilizando una terminal ZShell, van a ver que se pone de colores. No sé si todos en este momento están utilizando Kali o si alguien lo va a hacer después a su propio tiempo. No sé si todos me están siguiendo. Sí, sí, en eso. Ok. Si ustedes únicamente ponen msf venom y dan enter, pues bueno, se van a encontrar con las opciones del programa, las cuales indican una estructura similar a la que les acabo de explicar. En este caso, pues ellos dan la ruta completa al ejecutable, pero no hace falta porque msf venom es una palabra identificada por nuestro terminal, ¿no? Por nuestra ZShell. Después tienen la opción "-p", que dijimos que era para la carga, ¿no? Y en este caso tenemos la estructura muy utilizada por Metasploit, que es, ¿para qué sistema operativo es esto que estamos generando? ¿Qué es? Y en específico, ¿qué tipo de qué es, ¿no? En este caso, el ejemplo que te da MSF Venom sería una carga para Windows de tipo Meterpreter, que Meterpreter es una carga más especializada y más sofisticada y que hace más cosas que una reversión normal. Entonces, es una Meterpreter para Windows, y en específico ese Meterpreter se va a comunicar utilizando una conexión TCP. Entonces aquí es en donde surge la importancia de conocer los protocolos, ¿no? Entonces ya saben que esto va a ser SYN, SYNAC, ACK, y ya comienza la transferencia de información, ¿no? Al ser TCP, pues prácticamente pueden utilizar cualquier puerto, ¿no? Ahora el LHost, lo que les comentaba, es a dónde se va a conectar ese programa malicioso que va a estar en el sistema objetivo. Si lo que queremos es que se conecte o que la controlemos directamente desde nuestro sistema, ¿qué es lo que debe estar aquí? Pues nuestra IP, ¿no? Después el formato, en este caso estarían generando un ejecutable para Windows. Esa es una de las bellezas de MSF Venom. O sea, ya directamente desde aquí tienen la posibilidad de generar exes, que solo requiere que alguien le dé doble clic para que funcione todo esto, ¿no? Sin tomar en cuenta los antivirus, obviamente. Y en este caso están usando la opción "-o", con un ejemplo, payload exe. Entonces, ¿cómo se va a guardar todo esto que hicieron en su sistema de archivos? Pues así, ¿no? Payload exe, y eso ya lo pueden ellos copiar y pegar, mandar por correo electrónico, que no es recomendable, obviamente. O, pues bueno, para básicamente hacer lo que esté en sus planes, ¿no? Ya tienen el archivo .exe, que lo que va a hacer cuando se ejecute es todo esto. Es una carga Meterpreter que regresa una conexión al sistema desde el cual está el atacante. Ahora, nosotros de momento pues vamos a estar probando esto en una red local, porque aquí mismo pues está mi sistema Windows, ¿no? Sería una red local y aquí estaría mi IP dentro de esta red local. ¿Qué es lo que tenemos que hacer si queremos que esto funcione en Internet? ¿Qué debemos hacer? Pregunta para el público. No tendría ningún problema, solamente poner una IP pública. Exacto. Necesitaríamos una IP pública, ¿no? Ahora, ¿será seguro? ¿Será recomendada? ¿Estará recomendado que usemos la IP de nuestro router doméstico para esto? Bueno, claro que no. Estaría muy peligroso, ¿no? Incluso para cuestiones de trabajo, si es que estamos usando esto para
un pentest para una operación de equipo rojo, pues no es recomendable, ¿no? Entonces, la forma de solucionar esto, si queremos que funcione en Internet, pues es rentamos un servicio en Amazon Cloud, tal vez en Linode o en Azure, y ese sistema remoto que estamos rentando, pues tiene una dirección IP pública asignada y podemos nosotros en ese sistema alojar lo necesario para recibir la conexión inversa, ¿no? Y en ese caso, pues funciona en Internet y ya no estamos limitados por únicamente operar en la red local, ¿ok? Entonces, esto acá pues depende qué es lo que estemos haciendo, ¿no? Si estamos operando dentro de un sistema corporativo y la computadora que infectamos tiene que infectar a otras, pues tal vez en este caso sí necesitamos utilizar esa IP local, ¿no? Pero si estamos haciendo un acceso inicial y requerimos desde Internet perforar una organización, pues en ese caso tal vez sí requerimos un sistema de Internet, ¿no? Público. Una computadora rentada en Amazon Cloud, en Linode, en Azure, en donde ustedes quieran o deseen rentar su VPS. Pero bueno, entonces de momento no hay ninguna duda, ninguna pregunta con todo eso acerca de cómo generarlas. Con respecto a los temas, no. Como consulta, después este PDF que estás mostrando, ¿lo podrás pasar? Sí, claro, los subo a la nube y se los mando a los correos que se registraron. ¿Ok? Imperable. Gracias. Entonces, digo, aquí después del ejemplo aparecen otras opciones. Ustedes pues, ya en su Kali pueden jugar con algunas de ellas, ¿no? No vamos a estar utilizando nosotros las opciones de encriptación o de ofuscación o de modificación que obtiene, bueno, que contiene MSF Venom porque están muy identificadas a día de hoy. Vamos a utilizar otras alternativas. Dice Chico, la VPN entonces no es segura para ese tipo de acción, no porque a final de cuentas pues llega a tu sistema doméstico, ¿no? O sea, si es una operación en tiempo real, les aseguro que lo que no quieren es mandar una reverse shell aun cuando sea a través de VPN, que termine llegando directamente a su sistema Kali que tienen en su casa. Lo más recomendable es utilizar un sistema rentado que esté funcionando en Internet. O sea, que pueden, pero pues no es recomendable, ¿no? En algún Ahora, momento leí o ajá, escuché que hay inclusive unos VPS que los podés rentar con cripto. ujú. A ese tipo de VPS que se supone que son como más oscuros, más clandestinos, le suelen decir Bulletproof VPS, Hosting Bulletproof, y es más clandestino, ¿no? Son utilizados también para hostear servicios en la Darknet, .onion, .i2p, etc, etc. Ahora, no sé si para aquellos que usan VPN, si últimamente han notado como que más páginas bloquean su conexión cuando están empleando la VPN. ¿Lo han notado? ¿O alguien que utilice VPN ha notado algo así? Ok. ¿Eso por qué es? Ah, pues porque las empresas de inteligencia de direcciones de IP, como IP Info, como todos estos recursos que checamos cuando estamos haciendo inteligencia de fuentes abiertas, pues toman todo el rango de direcciones IP que se le asignan a tal proveedor de VPN, lo venden como inteligencia a las empresas y las empresas pues directamente pueden bloquear todo ese rango de IPs que estén utilizando tal y tal empresa de VPN, ¿no? Eso no sucede si rentan un servicio en la nube de Amazon. Entonces también hay posibilidades de que si están atacando un sistema corporativo y están utilizando ustedes una VPN, puede que no los deje hacer la conexión inversa porque están bloqueando la IP, el rango de direcciones de IP en la cual se encuentra su conexión, si es que tienen VPN. Entonces también, chico, eso podría suceder. Y por ahí vi una pregunta, decía, ¿los sistemas rentados no bloquean eso? Si estamos hablando de Amazon, digo, se supone que si van a llevar a cabo operaciones de equipo rojo o un pentest o algo así, deberían, según avisarle a Amazon que van a realizar ese tipo de operaciones. Yo, pues he hosteado C2 en Amazon y nunca me han preguntado nada, ni he tenido que avisarles, no he tenido ningún problema. Pero pues al final de cuentas estamos utilizando la computadora y los sistemas de alguien más, ¿no? Obviamente pueden vigilar lo que estamos haciendo. Entonces, esa es otra cuestión de nuestra seguridad de las operaciones. Si lo que estamos haciendo es probar a una empresa, a una organización, poner a prueba un equipo azul de una empresa, nos contrataron para una asesoría, para un pentest, un red team, pues Amazon no es como tal nuestro adversario, ¿cierto?
no tenemos que cuidarnos tanto de Amazon, simplemente o le avisamos o no le avisamos y si nos llegan a interrumpir durante nuestra operación, pues ya le decimos qué estamos haciendo, ¿no? Pero de momento, pues no es nuestro adversario porque lo que estamos haciendo es legal. Ahora, en el caso de, no sé, las operaciones del GRU, de la GRU, de la inteligencia militar rusa, ¿será que para ellos sí es su adversario o tienen que considerar si Amazon los vigila o no? ¿Qué dicen? En el caso de una operación clandestina como las que llevan a cabo esas organizaciones, los APTs, Cozy Beer, todo este tipo de organizaciones que ya pues, directamente están haciendo ataques, son intrusiones, pues ellos sí se tienen que cuidar de los proveedores de Internet, ¿no? Pero aún así, rara vez los llegan a molestar. O es más, ¿no? Ya directamente conocen ciertos proveedores de, de este tipo de servicios que no les van a hacer tantas preguntas. Dice Emerson, pues es de América, ¿no? Tendrían que bueno, la GRU es rusa, igual depende, ¿no? Si van a atacar un sistema americano, probablemente no van a hostear en una empresa americana, van a hostear tal vez en una empresa rusa, ¿no? Con la que no tenga vínculos Estados Unidos. En ese caso, entran en juego muchas más cosas. Para lo que nosotros estamos haciendo, pues solo tenemos que cuidarnos que no nos descubra el equipo de la empresa al cual estamos probando, ¿cierto? No estamos tan interesados en que no nos descubra Amazon o el FBI o algo por el estilo, porque pues no es el mismo tipo de operación que al que están conduciendo la GRU o ese tipo de unidades. Pero bueno, entonces, respecto a eso, ninguna duda, ninguna pregunta, ¿se queda todo claro? Ok, entonces, únicamente para comprobar lo que estamos diciendo, podríamos generar de forma rápida una carga. Entonces, lo primero pues es invocar a nuestro programa, ¿no? A MSF Venom. Indicamos la flag o la opción "-p", que considere que al igual que muchos otros programas de terminal, no es necesario poner esto justo en el orden en el que están, ¿no? Podemos ponerlos prácticamente como se nos antoje, pero pues tal vez así es más fácil de recordar, ¿no? Entonces, "-p", lo siguiente que indicamos es para qué sistema vamos a hacer esta carga o esta shellcode. Si es Windows, pues directamente ponemos Windows, o es más, puede que solo pongan Wint, tabulan, y eso autocompleta. Ahora, si vuelven a tabular, se van a mostrar todas las posibilidades que tienen para generar sus cargas. Todo este tipo de cargas ustedes pueden generar únicamente para Windows. Ya vieron que hay hasta una carga para añadir un usuario, pero bueno, o sea, todo esto pueden hacer desde shellcode. Desde MSFB, perdón. Pero bueno, suponiendo que estemos intentando generar una carga de equipo meterpreter, escribo meter, tabulo, pongo otra diagonal. Y aquí puedo volver a tabular para volver a ver las opciones que están disponibles. Y únicamente de meterpreter tengo disponible todo esto. Lo más usual es que terminemos utilizando o una reverse TCP, o una reverse HTTP, o una reverse HTTPS. ¿Qué HTTPS que tiene diferente con HTTP y con TCP? El tráfico debería ir encriptado, ¿no? Exactamente. Y sería más difícil para el equipo azul identificar lo que está sucediendo, ¿no? Porque está encriptado. Es un túnel encriptado. Noten también que podemos utilizar hasta DNS, podríamos hacer que el tráfico de nuestra carga viaje a través de solicitudes de DNS. Pero bueno, nosotros vamos a pegarnos a una normal, a una reverse HTTP. Reverse, H, tabulo. Y listo. ¿Qué es lo siguiente que tengo que indicar? Yo lo puedo ver aquí en la ayuda o en el manual que les voy a pasar más al rato. Pero bueno, falta el L-host y el L-port, ¿no? Indicarle a dónde se tiene que conectar de regreso y en qué puerto. Entonces, esto es en mayúsculas y bueno, igual. En mi caso, pues si quiero que se conecte a este mismo sistema desde el cual estoy generando la carga, pues tengo que checar cuál es mi dirección de IP, ¿no? Lo puedo hacer con el comando ifconfig. Y en mi caso es esta dirección de IP. Siguiente, el puerto.
Y digo, el normal de Metasploit o de Metapreter que suele utilizar es el 4444. Pero, pues les pregunto a ustedes, ¿será que una conexión a través del puerto 4444 es algo sospechoso para los sistemas de seguridad? Siempre que te apegues al default, sí. Sí, ¿no? En este Siempre, caso, el sí. default siempre es, exacto, no lo pude haber dicho mejor. El default siempre es lo más peligroso. Siempre que nosotros, es más, descarguemos los scripts de GitHub tal y como están allí, no le hagamos ninguna modificación, lo más probable es que ya estén identificados por los sistemas de seguridad, por los antivirus, etc, etc. Entonces, algo a lo que nos vamos a pegar para mantener una buena seguridad de las operaciones y que no nos descubran, porque al final de cuentas, en este caso, si estamos intentando poner a prueba a una empresa y a su equipo de seguridad, ¿quién es nuestro adversario? Pues precisamente, ¿no? Su equipo de seguridad, su equipo de su Blue Team. Entonces, entre menos pistas les demos que esto es una operación de equipo rojo, es una operación defensiva, pues mejor, ¿no? Y entre más modifiquemos nuestra actividad, mejor. Digo, podría aquí directamente utilizar el puerto 1234, cualquier otro puerto, ¿no? Lo puedo dejar como el 1234, pero a lo que voy es, el puerto por default de esto es el 4444. Tal y como ahorita dijeron, siempre y cuando utilicen lo que está por default, va a ser más identificable. Entonces, ¿qué más seguiría? Ya tenemos esto, ya tenemos el port, seguiría el tipo de archivo, ¿no? Ya podemos checar el PDF también. Ya tenemos esta parte, ya dijimos qué tipo de carga vamos a utilizar, a dónde se va a conectar de regreso, a qué puerto se va a conectar de regreso. Dijimos que entre más modifiquemos, mejor. Y ahora sí, faltaría el formato de salida. Ahora, suponiendo que esto lo vayamos a utilizar en un programa en lenguaje C, pues simplemente yo indico C. Si voy a copiar y pegar, no quiero que esto se guarde en mi sistema de archivos, pues no hace falta indicar la opción de output. Con que yo ponga -C, -F y el lenguaje o el formato, con eso es más que suficiente para que esto genere una carga para un sistema Windows de tipo Meterpreter y en específico que se comunique por HTTP. Y ya con estas opciones de configuración, ¿no? Entonces voy a dar Enter. Mismo caso, si me están siguiendo ahorita con Kali, pues podrían poner esto, obviamente con su propia selección de IP. Y finalmente, ¿qué es lo que obtenemos? Nuestros opcodes, ¿no? Entonces, nosotros en nuestro loader, en nuestro programa de C, que se va a encargar de esto ejecutarlo en el sistema operativo, objetivo, pues simplemente copiamos y pegamos esta cadena de caracteres que acaba de salir. Ahora, si ponen atención a los primeros, dice FCE8, 8F00, ta, ta, ta. ¿Será que esto está identificado por las soluciones de seguridad? Sí, claro. Sí, ¿no? Es más, esta combinación es hasta famosa, ¿no? Si ustedes van a Google y buscan FCE8, 8F00, ¿qué les aparece? Probablemente les aparezca que es o Metasploit o Cobalt Strike, porque las cargas que se generan a través de Cobalt Strike, pues aparecen con los mismos primeros bytes. Recuerden que eso es un byte, o sea, son números a final de cuentas. Pero bueno, tomen en cuenta que esta salida de información pues ya está súper identificada. Esto, todo el mundo sabe, todas las soluciones de seguridad saben qué es esto. Entonces, pues digo, lo podemos generar, pero no va a funcionar en una operación real, ¿no? Digo, tal vez en una máquina de TryHack o Hack-the-Box esto funciona, pero en un sistema real esto nos lo van a identificar, ¿no? Necesitamos realizar más acciones sobre esta carga para evitar que la solución la detecte. ¿Qué es lo que podemos hacer? Podríamos encriptarla, modificar esta información y que solo se obtenga con una llave. Eso es la criptografía, ¿no? Podríamos representarlo en otra forma. Digo, a final de cuentas son bytes. Podríamos hasta representarlo en forma de direcciones de IP o hasta en forma de direcciones de MAC. Pero para que nosotros hagamos eso, nuestro loader, nuestro programa en C, tiene que tener la capacidad de convertir esto al formato original. Pero bueno,
vean que todo esto, esta combinación de opcodes es un programa Meterpreter, es una reverse shell que se comunica a través de HTTPS y que realiza una conexión de regreso hacia mi sistema en el puerto 1234. Entonces, ahorita de momento no sé si hay alguna duda, pregunta. Ahora, está en formato C. Si quiero hacer mi programa en Python, que, o sea, sí se puede, pero no se suele hacer mucho malware en Python, pues simplemente lo indico aquí. Como copié y pegué por error, pues estaba apareciendo eso, ¿no? Pero, como pueden ver, se modifica la forma en que voy a estar guardando esto, porque esto es para que lo entienda un programa que está escrito en Python. Y si se dan cuenta, pues para aquellos que ya sepan Python, esto lo que va a hacer es crear una variable que se llama buff, la cual es igual a un arreglo de bytes. De momento es una cadena vacía, ¿no? Y lo que va a hacer es ir concatenando cada uno de los siguientes bytes. Y que no estoy trabajando en Python, te estoy haciendo mi cargador en no sé, en C Sharp. Pues en lugar de poner ahí Python, yo podría poner C Sharp. Entonces, como les decía, ¿alguna duda, alguna pregunta de momento? No, impecable. Ok. ¿Todos? ¿Nadie? ¿Todos van bien? Todo bien, todo bien. Ok. Igual, pueden ver que ahora que la generé en C Sharp, y eso ya directamente está listo para ir, copiar y pegarlo en un programa, en un cargador que esté escrito en Sharp. Cuando la persona corra ese programa, ya compilado, obviamente, si es que C o C Sharp, pues bueno, lo que va a hacer es inicializar una conexión Meterpreter de regreso hacia nuestro sistema, ¿no? Eso es lo que va a suceder. Lo más probable es que no suceda porque pues esta carga, este shellcode en específico, está súper identificado. Pero digo, de momento ya se saben el primer paso, ¿no? De aquí ya solo hace falta jugar con esto para encontrar una forma que el antivirus no lo encuentre. Dice, todo bien, replicando en Kali. Ok. Entonces, como les decía, ¿no? Desde aquí podemos hacer un montón de cosas. Es más, directamente podríamos utilizar una carga de tipo ESEC. ¿Y para qué creen que es el ESEC? ¿A qué le suena ESEC? Para ejecutar algo. Ujú. Directamente aquí desde MCF Venom nosotros podemos generar una carga que abra la calculadora en Windows. Y pues ya lo único que prácticamente tenemos que hacer es seleccionamos ese tipo de carga. Y como es una carga un poco especial, es un ESEC, no es una Meterpreter la que estamos acostumbrados a escribir, pues aquí sí, ¿no? CMD igual al comando que yo quiera ejecutar. Si ustedes en un sistema Windows, another time, escriben, a ver, lo voy a hacer desde el CMD. Ahorita sí están viendo el cambio a Windows. Sí, Sí. Ok. Si van y escriben calc.exe, se abre la calculadora, ¿no? Entonces, directamente podríamos crear un shellcode que lo que haga es este comando. O sea, aquí directamente en su payload pueden escribir comandos para el CMD. Calc.exe, ¿no? Y pues bueno, en este caso, ¿qué nos faltaría? Podríamos indicar la plataforma y la arquitectura incluso, pero pues en realidad no es tan necesario porque ya es para Windows. Entonces lo único que faltaría es el formato. Ahora, todo lo anterior que estuvimos generando, digo, lo estuvimos haciendo no en crudo, porque crudo implica que son los unos y ceros tal y como los entiende la computadora, y ahorita lo hacemos, pero sí es el formato de opcodes, ¿no? Para los distintos lenguajes de programación. Sin embargo, no tiene que ser siempre así. Podríamos generar la salida de información en exe.
que, a ver, ¿por qué apareció todo esto en mi pantalla? Digo, es toda la información del exe, pero como no puse una opción para la salida de información, pues todo lo puso en la terminal, ¿no? Entonces voy a poner ahora sí la opción -o de output y cómo quiero que se llame eso que va a salir. Quiero que se llame calc-exe. Y ahora sí, ¿qué es lo que tengo aquí? Ya mi ejecutable, ¿no? Esto lo podría transferir a Windows y cuando le dé clic, lo que sucede es ejecuta este comando y termina apareciendo, spameando una calculadora. Todo eso podemos hacer desde MSF Venom. No es necesario que sea solo una calculadora, ¿no? Todo lo que estuvimos haciendo anteriormente lo podemos generar a exe o hasta a DLL. O es más, suponiendo que no estamos atacando o poniendo a prueba un sistema Windows, podríamos poner aquí directamente Linux. A ver, vamos a completar. Es más, Linux, MSF Venom, -P, Linux, ahí está, me estaba faltando la P. Y tabulo. Y si se dan cuenta, me pregunta si, o puedo autocompletar si va a ser para un Linux de 64 bytes, si va a ser para una RM, si va a ser para x64. Entonces, puedo estar directamente aquí generando todo ese tipo de cargas, ¿no? Entonces, ahorita, ninguna duda, ninguna pregunta. Es más, parece que a ver, Android. Ajá. Y puedo generar directamente aquí cargas listas para Android. Que cuando esto funcione, se ejecute en un sistema Android, me va a regresar una reverse shell con la cual yo puedo controlar a distancia ese dispositivo Android, ¿no? Ahora, ¿tendrá sentido si yo esto lo guardo como .exe? No, ¿verdad? Necesito que sea algo que No, reconozca. para un Android no, claro. Ujú. Normalmente va a ser APK. Obviamente, nosotros ya teniendo una APK que lo que tiene es inicializa una conexión de regreso de ese estilo, pues todavía nos falta la parte de la ingeniería social, ¿no? Convencer a la persona de descargar e instalar esa APK. Pero bueno, el chiste es que ya pueden estar generando todo esto desde la comunidad de su terminal, sin tener que estar preocupándose ahorita por cuestiones de código máquina, de ensamblador, de enlazar, de todo ese tipo de trabajo. Que no estoy diciendo que no lo aprendan, pero pues simplemente vamos paso a paso, ¿no? Entonces, en caso de que hasta ahorita no haya alguna duda, pues vamos a ver si esto realmente funciona. Digo, en este caso, pues yo tengo ahorita ciertas herramientas que ahorita vamos a utilizar para que vean qué qué tanto trabajo tenemos que meter para poder evadir al menos el defender, ¿no? Pero bueno, vamos a armar una carga normal para Windows x64. Y a ver, pregunta para ustedes. ¿De qué dependerá si, por ejemplo, vamos a utilizar una carga en Python? ¿Será que funciona en todos los sistemas Windows? Sí, pero va a funcionar Ajá. siempre y cuando tengan, digamos, la posibilidad de ejecutar ese script en Python. Ujú. O tenga instalado Python, ¿no? Claro. Entonces, si por ejemplo ya identificaron que cierta empresa, no sé, leyendo su página, leyendo el tipo de código que hacen, ya vieron que utilizan Python, pues es probable que si hacen una carga en Python funcione, ¿no? Y es más, que no se vea tan extraño porque como ellos utilizan código Python, pues puede que hasta tenga más posibilidades de funcionar. Pero si van a probar un sistema Windows normal, convencional, los sistemas Windows convencionales no vienen con intérprete de Python, entonces pues eso en su vida funciona, ¿no? Pero bueno, vamos a hacer esto normal. Dirección IP, puerto 1234. Y vamos a probar un exe. Ya listo. En formato portable. Executable. Ya, para que esto funcione rápido, ¿no?
Y vamos a ponerle test mcf exe.exe. Entonces, si se dan cuenta, también la cuestión de cómo saber nosotros qué es lo que va a funcionar en un sistema depende de qué tanto reconocimiento y qué tanto conocimiento como tal ya tenemos sobre el objetivo, ¿no? Qué tipo de sistema operativo es, de cuántos bits es, qué es, todo eso entra en juego y son habilidades de reconocimiento al final del día. Pero bueno, si yo ahorita listo el contenido de mi directorio, lo que tengo acá, pues ya es directamente un ejecutable. Aparece así porque todavía no le doy permisos de ejecución, ¿no? chmod más x test-mcf, bla, bla. Ok. Y de este lado tengo yo a mi sistema Windows. Entonces, están en formato, están en una red local. Entonces, si yo desde este Windows hago ping para mi sistema Kali, ¿qué era qué? 128, ¿no? Aquí está, tenemos respuesta, entonces hay comunicación. Y ahora sí, ¿qué seguiría? Pues tenemos que transferir este ejecutable, ¿no? A esta máquina de acá. Podemos hacerlo de forma muy sencilla. Armamos un servidor en Python que va a volver disponible todo este directorio, todo el directorio en donde ejecutes el comando. Entonces voy a copiar el nombre de esto. Y desde mi terminal, voy a hacer, desde mi terminal de Windows, hago un wget, http, dos puntos, diagonal, diagonal. ¿A quién? A mi Kali, que tiene esa dirección de IP. Digo, si tuviese configurado un DNS, pues no sería necesario poner la IP, ¿no? Pero vamos a poner IP. Y eso está funcionando en el puerto 8080 y el archivo se llama... Sí, y vamos a hacer que salga como mcf.exe. ¿Y qué sucedió? No sé si alcanzan a ver esa ventana que apareció. Lo Detectó el Defender. detectó como virus. Ujú. Y ahora, si vemos mis notificaciones, pues como he estado jugando el día de hoy con esto para el taller, pues todo el día he estado estresando a mi Defender, ¿no? Ya está, ha de estar todo esquizofrénico. Pero bueno, pueden ver que lo detectó y ni siquiera me dejó posicionarlo en el sistema de archivos. En cuanto analizó la comunicación, pues la quitó, ¿no? También entra en juego que la transferí a través de HTTP porque mi servidor local es un servidor HTTP Python. Pero bueno, el chiste es, ¿vieron la facilidad con la que una carga normal de Metasploit es prácticamente aniquilada, borrada? Sí, y con la poca fe que se le tiene que generar al Defender estándar de Windows. Ujú. De hecho, eso era antes, aunque se le haya quedado la fama a Defender, ¿no? A día de hoy Defender es, no sé si andas por ahí, Sky, pero bueno, Defender a día de hoy es robusto, es muy robusto. Sí, ha mejorado bastante, sobre todo con el análisis de memoria, en lo que dejas, analiza bastante bien y pues, la verdad, sí, muy buen antivirus. Si lo tienen activado, obviamente. Ujú. Es más, o sea, no es tan necesario que compren un antivirus, siempre y cuando mantengan su Defender instalado y actualizado, ¿no? O sea, los va a defender contra stealers, contra software pirata, siempre y cuando en el video del software pirata, pues se dicen que para que funcione vas a tener que desactivar el Defender, ¿no? Y pues la gente va y lo desactiva y después se pregunta por qué los infectaron. Pero siempre y cuando no desactives el Defender y esté actualizado, va a estar protegido, va a estar bien contra la mayor parte de las amenazas que están allá afuera. Entonces, Defender funciona bien. Ni siquiera me dejó posicionarlo. Nos podemos hacerlo otra vez. Y es más, tomando en cuenta el tamaño de la carga, debería tardar un poco más. Entonces, lo más probable es que en cuanto lee los primeros opcodes en nuestra carga, dice esto es un MSF. Esto es una carga de Meterpreter. Y vamos a ver qué es lo que apareció. A ver, quiero ver las notificaciones.
Allow thread protection history. Está severo. ¿Y como que lo identificó? Como un troyano para Windows 64. ¿Y qué es? Un Meterpreter. Perfectamente sabe lo que es, ¿no? Y ya lo mandó a cuarentena. Lo borró. Ok. Ahora, no sé si lo vieron en la parte anterior, pero pueden ver que eso está actualizado. Digo, está en formato americano. Esto es mes, día y año, pero está actualizado. Se actualizó por última vez a las 4:51. Ok, entonces, ¿qué podemos hacer para que esto funcione? Voy a cancelar mi servidor para ver. En lo que borro esos archivos que hice, ¿qué se les ocurre? No te escuché la pregunta. ¿Qué se les ocurría para evadir a ese defender? ¿Qué podríamos hacer? ¿Será que tenemos que dejar de utilizar a MSF Venom? Para empezar, si estás levantando un punto exe a través de HTTP, levanta banderas por todos lados eso. Ujú. Sí, los exe siempre son Cambiar el bandera claro. roja. Entonces podríamos jugar con eso, ¿no? Con no utilizar un exe, sino utilizar otro tipo de archivo. Pero van a ver que incluso aunque sea un exe, ahorita lo vamos a evadir. Y dice por ahí Alan, encriptarlo, Alexander, encriptar el exe, dice Astra, encriptar la carga. Y son cosas distintas, ¿no? Una cosa es encriptar el exe y otra es encriptar la carga. ¿Qué creen que es lo que debemos hacer? ¿O cuál creen que sea la diferencia entre encriptar el exe y encriptar la carga? Lo que estaba detectando el antivirus era la carga. Así que con ¿Mm? encriptar la carga ya estamos bien. Si encriptamos todo el exe y lo podemos ejecutar igual, mejor. Ujú. Al nosotros encriptar todo el exe, podríamos hacerlo, no sé, meterlo en un zip, ¿no? Y ponerle contraseña a ese zip. A menos que alguien tenga la contraseña, pues va a saber qué es lo que contiene el zip. Entonces, esa sería una forma de encriptar todo el exe, pero en cuanto lo saquemos del zip, ¿qué le va a suceder al exe? Se borra, ¿no? Porque lo va a leer y adiós, adiós exe. Entonces, lo que tenemos que hacer es modificar esa carga. Eso lo podríamos hacer con un loader, con un cargador personalizado. Vamos a regresar a nuestra presentación. Y lo que les comenté es, un programa en C de este estilo, lo podemos utilizar para hacer que el shellcode corra, ¿no? Se ejecute. Entonces, directamente en este programa de C, podemos incluir las funciones, todo lo necesario para que la carga se encripte y para que antes de meter la carga en memoria, se desencripte o que se desencripte después. Podría ser que metemos la carga encriptada a la memoria ni siquiera sabe qué es, y tiempo después la desencriptamos. Podríamos hacer algo así. Sin embargo, pues, eso es una cuestión de malware development, pero pues es lo que se puede hacer, ¿no? De momento podríamos utilizar una herramienta pública de GitHub. No sé si han escuchado hablar de ella, se llama Scarecrow. Entonces, podemos utilizar a Scarecrow para intentar evadir a Defender. Entonces, pues bueno, las instrucciones de Scarecrow, pues, de instalación son muy simples. Clonan el repositorio y una vez estén dentro o sea, lo clonan a su sistema, entran a donde quedó y pues simplemente hacen esto, ¿no? Ponen estos comandos, go get github, bla, bla, bla. Esto, a ver si quieren lo pongo en el chat, porque esto no lo puse en la presentación. Pero bueno, no es tan difícil de instalar. Si tienen dudas y después instalan esto y tienen problemas al configurarlo, me pueden mandar mensaje en Instagram y les ayudo a instalarlo. Pero bueno, vamos a ir a Scarecrow. Ok, entonces, a ver, voy a borrar ahí un test que hice. Y a ver, ¿qué será mejor? ¿Probar una carga o un malware por primera vez o por segunda vez? No te entendí. ¿Qué será mejor? ¿Probar el malware la primera vez o las veces posteriores? ¿Qué será No, las mejor? veces posteriores.
¿Sí? que ya el antivirus puede analizar qué hizo el programa cuando se ejecutó. Ujú. Solo que, por ejemplo, si en X sistema nosotros ya usamos tal malware y tal vez en algún momento hicimos algo extraño y nos llegó a detectar, eso lo va a terminar guardando en una base de datos. Y esa base de datos la van a terminar teniendo todos los antivirus por la forma en que funcionan los antivirus. Es más, si vamos a Virus Total, no sé si se han preguntado cómo es que esta página, pues, gana dinero. ¿Se lo han preguntado? O sea, digo, parece muy benigna su labor, ¿no? Permitirnos analizar lo que sea, pero ¿cómo será que ganan dinero? La clave está ahí. Compártelo con la comunidad de la seguridad. La cuestión aquí es, cada que alguien analiza un archivo, una URL, algo, y termina siendo malicioso, o es más, aun cuando no sea malicioso, eso se guarda, pues bueno, Virus Total va armando toda esa base de datos. Y Virus Total vende el acceso a los antivirus a esa base de datos. Entonces, si por ejemplo yo estoy haciendo malware y quiero comprobar si mi malware pasa tal antivirus, lo último que voy a hacer es ir y subirlo a Virus Total para ver si pasa o no. Porque en cuanto la persona, el sistema objetivo actualice su antivirus, va a tener información de Virus Total y va a tener la información de que ese archivo ya se subió a Virus Total. Digo, lo que podría hacer, que eso también es cuestión de seguridad de las operaciones, es subo no subo la versión final, sino subo algo que represente el funcionamiento general y veo quiénes sí lo detectan y quiénes no. Si no lo detecta el sistema de defensa de mi objetivo, pues ya con eso, ¿no? Y ahora sí, yo modifico por última vez para modificar el hash del archivo y que sea como tal un archivo nuevo y no esté en la base de datos. Y ya eso ya se lo mando. Pero así de que yo subo el archivo a Virus Total y después ese mismo se lo mando, pues no, porque lo va a terminar detectando. O sea, al final de cuentas, todo en la comunidad de malware, todos se enteran de todo. Si ustedes subieron aquí un archivo y mañana en China alguien sube ese mismo archivo, pues ya se empieza a generar un historial de un solo archivo. Y es identificable gracias a los hashes. Pero bueno, ninguna duda, ninguna pregunta hasta ahorita. ¿Que no? ¿Todo bien? Ok. Entonces, una vez nosotros ya tenemos Scarecrow, pues bueno, la ventaja de Scarecrow también es que nos permite firmar o autofirmar los archivos que vamos generando. Aun cuando esto sea autofirmado, ayuda a que los sistemas de seguridad le tengan más confianza a lo que vamos a ejecutar. Pero bueno, si vamos a Scarecrow, checamos la página de ayuda. Que eso ahorita lo vamos a utilizar, podemos firmarlo con lo que sea, hasta con ese dominio que ven. ¿Lo ves, H? Dice utilización de Scarecrow, ¿no? Dice cadena de evasión, cadena de ejecución y string, esa es la importante. Cadena de cargador y cadena de salida, ¿no? Tenemos más opciones con las que pues, después ustedes pueden empezar a jugar y a checar qué es lo que hacen. Pero bueno, también nos permite escoger el formato en que va a cifrar, ¿no? Entonces, con esta herramienta, Scarecrow, pues ya nos ahorramos el armar un archivo en C. Que no les digo que no lo aprendan, obviamente, es de lo más interesante poder hacer malware por nuestra cuenta. Pero pues ya con esta herramienta podemos automatizar más ese proceso, ¿no? Y si estamos haciendo pentest como tal o una operación de equipo rojo, nos interesa la velocidad. Entonces, ¿cuál será la forma de utilizar esto como tal? Si vamos a la opción que dice string, que dice ruta al shellcode en formato 64 bit, o sea, si ustedes van a atacar un servidor que es 32 bit, que todavía hay por ahí, pues no pueden utilizar Scarecrow, ¿no? Porque esto no puede trabajar con cargas que sean para 32 bits, tiene que ser para 64 bits. Llaman. Si ahorita ustedes tienen su computadora o lo quieren probar con otra computadora, digo, lo más probable es que ambas sean de 64 bits. Esto sería
más relevante en una cuestión de servidores, porque pues a final de cuentas las computadoras ya casi todas son de 64. Pero aquí hay algo interesante. ¿En qué formato tiene que estar? En formato RAW. En MSF Venom, nosotros podemos utilizar o designar el formato RAW al momento de producir nuestra salida de información. Entonces, antes de utilizar todo eso, ¿qué es lo que requerimos? La carga en formato 64 bits y en RAW, ¿no? Es lo primero que necesitamos. Digo, en este caso yo la tengo aquí. Vamos a quitarla. Y vamos a generarla. Y de aquí, ¿qué es lo que tengo que modificar? El formato, ¿no? Entonces, en lugar de exe, voy a decirle que sea RAW. No es tan necesario que esto sea .bin, pero pues digo, al final de cuentas esto va a ser una salida de información de unos y ceros comprensibles para la máquina, entonces es recomendable guardarlo como un binario, con .bin. El nombre puede ser el que sea, puede ser únicamente msfbin. Y que estaríamos generando pues un flujo de unos y ceros comprensibles para la máquina, que vamos a guardar aquí, que a final del día, ¿qué es? Pues una carga Meterpreter con conexión HTTPS que se conecta de regreso a este sistema, ¿no? Y si yo visualizo lo que contiene, pues es información que solo comprende la computadora, ¿no? Directamente estos rombos significan que no hay un carácter Unicode que pueda representar ese tipo de información. Ok. Entonces, ya tenemos la primera parte para poder utilizar Scarecrow, ¿no? Nuestro shellcode en formato RAW, en binario. Entonces, vamos de regreso. Dice que la ruta, entonces, como estoy en el mismo directorio que me carga, pues simplemente indico el nombre y listo. Ahora, ¿qué más requiero? Ya tengo esta parte y sigue esto, que también es muy importante. Y es, ¿qué tipo de archivo vamos a generar? Scarecrow nos permite generar binarios, o sea, exes, archivos de control, que digo, yo no me he metido tanto con estos archivos de control, ni con estos dos, porque al final de cuentas son JScripts y depende de cómo esté configurado el sistema operativo objetivo para poder correr un JScript. Entonces, nos vamos a centrar de momento en un DLL y en un binario, ¿ok? Entonces, de momento vamos a generar un binario. Entonces, simplemente indicamos la opción "loader" y va a ser un binario. Si checamos la información de ayuda del programa, ¿qué más hace falta? Esta parte dice nombre de salida, eso si lo queremos, obviamente, si no, pues no se guarda, ¿no? Yo no, y vamos a ponerle simplemente mcf.exe, ¿no? Ya. Sí, sí, es O mayúscula. Y esa parte es interesante cuando estamos programando, porque no sé si han utilizado Visual Studio. Cuando ustedes crean un proyecto en Visual Studio, les pregunta si quieren que ese programa sea de interfaz gráfica o si sea de consola. ¿Cuál es la diferencia? Cuando ustedes corren un programa de consola, como el que luego les dejaban en la prepa o en la universidad, pues aparece una ventana negra, ¿no? La consola. Si ustedes lo compilan, como que sea GUI, con formato gráfico, no va a aparecer esa ventana. ¿Qué será más sospechoso para alguien que corre un archivo que cree que, bueno, que de pérdida no cree que es maligno? ¿Qué será más sospechoso? ¿Si aparece esa ventana negra o si no aparece? Digo, hay hasta un meme, ¿no? De cuando descargas tu Burp Suite Pro craqueado y te aparece una shell, un CMD. Entonces, lo mejor es evitar los archivos que sean compilados como consola. Y en este caso, si nosotros activamos esta opción, "console", dice que solo es para archivos compilados binarios y dice que va a generar información de consola. O sea que, pues, va a aparecer, ¿no? Y bueno, prácticamente es todo lo que necesitaríamos. De aquí lo único que nos hace falta, pues, es la opción de "domain". Y con esto vamos a firmar. Pueden poner lo que sea. Como recomendación, no lo firmen como windows.com, porque obviamente Windows conoce sus firmas
y puede comprobar que algo no es de Windows, ¿no? O que algo no es Defender. Entonces no lo firmen como Windows, puede funcionar lo que sea. Hace rato se lo probé con Pornhub y funcionó. Vamos a probarlo otra vez así. Pero bueno, con esto ya no deberíamos requerir nada más. Digo, es que Scarecrow es una herramienta muy compleja. La armó Mr. Geeky de Binary Offensive. Aquí está su perfil de GitHub. Y tiene muchas opciones. Tiene opciones hasta para que el exe o tu binary o tu DLL simplemente funcionen como una forma de pedir a través de internet una descarga que después corra en memoria. Entonces pueden hacer todo ese tipo de cosas aquí, solo es cuestión de que comiencen a jugar con el programa. Pero de momento, me parece que no hace falta, pero nada más. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta. Digo, ya le doy Enter. Dice que ya lo generó y que se llama link exe. Lo que está a la derecha, pues es el hash. Y si listo el contenido de mi directorio, aquí lo tengo, link exe. Entonces vamos a armar nuestro servidor aquí. Es que el link exe ese no es tanto problema acordarme cómo se llama. Pero, a ver, ¿alguna duda, alguna pregunta? No, clarísimo. Ok. No, ¿Qué de diferente ven de momento? ¿Nos lo Se quitó? ¿Nos lo ejecutó la borró? descarga. Ujú. No ha saltado Defender. Ok. Entonces. Y es más, no sé si alcancen a ver, pero tiene hasta un icono de Skype. ¿Ya vieron? Todo eso hace el Scarecrow por nosotros. Ahora, cuando el usuario le dé clic a ese exe, ¿qué debería pasar? Se nos regresa una conexión que nos permite controlar a distancia este sistema Windows, el cual pues ya vieron que tiene Defender activado, ¿no? Pero la cuestión es a dónde se regresa. Digo, si es una reverse shell sencilla, pues podemos utilizar Netcat, ¿no? Para recibir la conexión. Que otra vez todo ese es conocimiento de pentest que se vio en nuestro curso Delta. Pero esta no es una reverse shell normal, ¿es una qué? Es una carga meterpreter. Y al ser una carga meterpreter, pues requiere su propio handler, su propio programa que reciba ese tipo de conexión. Y ese está disponible en Metasploit. Accedemos a él a través de simplemente poner el comando msf console, que significa Metasploit Framework Console, o consola del sistema Metasploit, ¿no? Entonces, una vez estamos aquí, buscamos search, exploit, multi, handler, digo, ese es el nombre completo, ya lo podría utilizar. Pero bueno. Y aquí está, ¿no? Es el número 4, exploit multi-handler. Generic Payload Handler, o sea que puede manejar una carga genérica, ¿no? Siempre y cuando le indiques qué tipo de carga va a ser. Entonces, es lo que voy a usar. Ya que está, ya está cargado. Puedo mostrar las opciones para ver qué es lo que puedo hacer aquí. Y de entrada, ¿qué es lo que tengo que configurar? Pues yo no estoy usando esta carga, ¿cierto? No estoy usando una genérica shell reverse TCP. ¿Qué estoy usando? Estoy usando una Windows x64. Es más, lo podemos ver aquí, ¿no? Estoy utilizando esta carga Windows x64, Meterpreter, Reverse HTTPS. Entonces podemos empezar por configurar eso. No quiero escribirlo, lo voy a copiar. Y es lo primero que modifico. Set payload. Y le indico qué payload voy a utilizar. Parece que todo sale bien. Ahora set lhost es mi dirección de IP. 192.168.41.128, ¿no? 41.128, sí. Y a ver, dijimos que no vamos a utilizar este puerto por defecto, ¿no? Configuramos nuestra carga para que se conecte al puerto 1234. Entonces, show options y parece que ya está todo configurado. Y vamos a correr esto. Ahora, en este momento, cuando yo inicio mi multihandler, lo único que está haciendo es estar a la espera de las conexiones de nuestras cargas Meterpreter que pueden estar o no, que de preferencia deben estar, ¿no?
en los sistemas objetivos. En ese momento es cuando nuestro usuario debería ver su archivo y mediante ingeniería social le decimos que tiene que abrirlo, ¿no? Porque es un reporte, porque es el archivo con el cual se tiene que hacer la reunión con nosotros para la cuestión de ventas o algo por el estilo. Entonces le da clic a esto. Como usamos el binario, pues vamos a ver esa cuestión de la consola. Pero, ¿qué sucedió? Activó el Defender. Ok. Vamos a Kali. Y no tenemos todavía la conexión. Entonces, pueden ver que el Defender no identificó el archivo como tal, pero sí lo identificó hasta qué momento. Hasta que comenzó a correr, ¿no? Tal vez por el tipo de llamada, tal vez por el tipo de conexión. Pueden ver que ya lo borró. Y es más, si checamos, el historial dice que bloqueó una amenaza, ¿no? Sí. Y ahí está, es una Meterpreter. Entonces, aun cuando estaba modificada, la identificó. Lo más probable es porque sea .exe. Ahorita vamos a ver que con otro modificador, que ese es privado, podemos jugar con esta cuestión, ¿no? De incluso ahí ejecutar los exes. Pero, pues bueno, pueden ver que los antivirus son un programa más complejo que no es que únicamente analice los programas cuando se descargan, sino también cuando están corriendo, qué tipo de llamadas hacen al sistema, qué es lo que están haciendo, qué tipo de conexión intentan realizar, qué están haciendo dentro del sistema, etc, etc. Pero bueno, de momento, ninguna duda, ninguna pregunta. Sin dudas. Ok. Se me dice que no. Entonces vamos a probar, utilizando también otra vez Scarecrow, otro tipo de archivo. Esta vez vamos a probar. Yo voy a borrar el exe. Move link exe. Entonces, en este caso, en lugar de utilizar un binario, vamos a utilizar un DLL. Que no sé si todos sepan que es un DLL. Ok. Un DLL es Dynamic Link Library, una librería de vinculación dinámica que requiere Windows para realizar la mayor parte de las acciones. Cuando ustedes inician Teams o un juego o el navegador, ese navegador, pues tomen en cuenta, o ese juego, es un programa complejo y va a requerir de otros programas que están implementados en el sistema operativo para poder funcionar. ¿Qué es lo que permite que nosotros podamos utilizar esos programas sin romper el sistema? Porque pues hay otros que los están utilizando al mismo tiempo, los DLLs. ¿Ok? Entonces vamos a generar un archivo de ese tipo. Podríamos mantener todo igual hasta el certificado exactamente igual, pero pues como tal podemos poner lo que sea, ¿no? Ahí le estaban poniendo acme.com. Igual pueden darse cuenta que para estar haciendo este tipo de cosas requerimos más conocimiento interno de Windows, ¿no? Saber qué es un DLL, saber cómo se realizan las llamadas de función, saber qué es en sí lo que está haciendo cada cosa. Pero bueno, dice que ya creó nuestro DLL y se llama Channel DLL. Ahora, al final nos da una advertencia, dice que pues, de preferencia le cambiemos el nombre a eso, porque si tiene el mismo nombre que un sistema Windows, pues podemos provocar algo, ¿no? Entonces vamos a cambiar el nombre antes de utilizarlo. Move es Channel. Y pues simplemente vamos a ponerle, no sé, Win32 Channel, ¿no? Aquí tienen que ser cuidadosos con renombrar esto de tal forma que no llame tanto la atención. Digo, si le ponen aquí payload xmeterpreter.dll, si la persona se pone a ver qué programa está corriendo su computadora y ve por ahí un nombre así, medio extraño, pues le va a llamar la atención, ¿no? De preferencia que sea algo así, medio extraño, similar a los nombres que utiliza Windows. Pero bueno, en este momento ya tenemos esto aquí. Ok. La cuestión con los DLL es que no los podemos ejecutar de forma directa como un exe.
¿Por qué? Porque son DLLs. Pero bueno, vamos a transferirlo. WG. Y en este caso lo que vamos a transferir se llama ¿qué? Win32 Channel, ¿no? Vamos a modificar la extensión con la que lo guardamos, se llama DLL. Ya está, no hay ningún problema en transferirlo, eso ya es ganancia. Y si vemos la carpeta en donde quedó, pues ya está aquí, ¿no? Es un punto DLL. Si en algún momento han instalado juegos en su computadora y han tenido que hacerle algo a la carpeta de esos juegos, tal vez hayan visto ese tipo de archivos que tienen como engranes y son DLLs. Bueno, sirven para eso. Son para que todo funcione bien, para cuando queremos utilizar funciones, herramientas de otros programas que ya existen en nuestro sistema operativo. Eso hacen los DLL. La cuestión, como les decía, es que esto no lo podemos ejecutar de forma directa. Es más, ni siquiera desde la terminal, así de forma directa, podemos ir y poner el nombre del DLL porque no lo va a correr. Entonces, dentro de la terminal de Windows, teníamos la opción de correr esto utilizando un programa llamado rundll 32.exe. Y se están preguntando, bueno, tendríamos que convencer al usuario de abrir su terminal, poner rundll 32exe, la ruta del DLL y luego correrlo. No necesariamente, porque podríamos en nuestra carga con la que vamos a infectar ese sistema, podríamos poner algún archivo de automatización que haga todo esto por nosotros o por el usuario. El usuario solo tendría que hacerle clic. Lo que ahorita quiero que vean es que podemos meter la carga en algo que no se tiene que ejecutar directamente, ¿no? O en una alternativa para un exe. Hay muchas opciones, es lo que quiero que ahorita vean. Pero bueno, con rundll podemos correr DLLs, entonces solo tengo que decirle qué es lo que voy a correr y qué función dentro del DLL voy a utilizar. Aquí directamente Scarecrow me dice que se llama DLL Resistor, la función con la que tengo que correr. Aquí está. Puedo utilizar esta función o esta función. Entonces, ya di Enter. ¿Saltó el antivirus por ahí? Parece que no. Ahora, si vamos a nuestra sesión de Meterpreter, Meterpreter sesión abierta del 128 al 129 a través del tal puerto. ¿Ok? Si pongo sysinfo para ver la información del sistema, ¿qué es lo que obtengo? Ok, si pongo dir o ls para mostrar el contenido del directorio en el cual estoy, nethood, pictures, printhood, templates, videos, msf.dll, dll, ¿no es esto lo que transferimos a la máquina? ¿No son estas las carpetas de la máquina? A ver, cd desktop. ¿Dónde estoy? pwd print working directory. Dice que estoy en el disco C, usuarios, maldev user, desktop. Listar. Microsoft Edge, módulo code, tools, agente, desktop. ¿Qué es lo que ahorita tenemos? Pues ya tenemos una reverse shell, ¿no? Sobre este sistema. Si quisiéramos que esto funcione en Internet, porque obviamente ahorita estoy en red local, la única diferencia es, voy a necesitar una máquina en Linode, en Amazon, en Azure, que tenga instalado Metasploit y que esté corriendo un multihandler. Es lo único que tengo que hacer. Y yo a través de SSH voy a estar conectado a esa VPS, ¿no? De Amazon, de Linode, etc. Pero es lo mismo. Ya es, como dijo Sky, ya estamos dentro. Como dijo también Gadmus, estamos dentro. Y es más, RM Agent. No hay ningún problema.
¿Y qué le pasó al archivo que estaba aquí? Ya lo borramos, ¿no? Adiós. Y ahora, si pongo help para ver los comandos que contiene Meterpreter, que justo esto es lo que vuelve distinto a Meterpreter de una reverse shell normal, pueden ver que ya viene con comandos integrados, los cuales me permiten desde activar el micrófono, activar la cámara web, grabar las teclas que pulsa, tomar screenshots, enumerar la cantidad de pantallas que tiene, ver la información directamente del sistema, robarle algún token de autentificación, matarle algún proceso, o sea, podremos matarle algún proceso. Si está jugando, se lo podemos matar justo cuando esté a punto de ganar. Podemos mostrar su tabla de RP, que esto es interesante para reconocimiento interno, si queremos ver con qué otros dispositivos ha tenido conexión, contacto, este sistema. Ahora, también pueden ver esto. Nosotros podemos inyectarle archivos a su sistema, que puede ser o archivos de post-explotación como Mimikatz, o directamente sembrar la información, ¿no? Que es lo que hacen con Pegasus. Podemos también descargar archivos de su sistema. Aquí está, download. Podríamos ir, no sé, a... ¿Estamos ahorita en qué? En su escritorio, ¿no? Puedo retroceder. C documents. Listo. Powerview.pc1 y suponiendo que ese archivo nos interese a nosotros, pues yo puedo poner download powerview.pc1 y dice que se guardó. Ahora, ¿qué aparece? La operación no se completó de forma exitosa porque ese archivo que intentamos descargar contenía un virus, ¿no? Digo, en este caso, como era el Powerview, lo activó. Pero, a ver, vamos a checar lo que estaba acá. Dice que encontró amenazas. Vamos a ver qué encontró. O sea, como tal, lo que detectó ahorita Defender es el archivo que intentamos descargar, no la conexión que intentó sacar el archivo. Porque si ahorita escribo sysinfo, puedo seguir enumerando el sistema. Entonces, de Defender ni en cuenta, ¿no? Dice Misa, y todo eso con Scarecrow. Con Scarecrow, ¿qué es lo único que hicimos? Metimos la shellcode a un DLL, le encriptamos, le hicimos ahí magia para que no la borre, ¿no? Pero en sí lo que permite hacer todo esto, lo que trae los comandos, lo que realiza la conexión de regreso a nuestro sistema, ¿eso quién lo hace? Dice Gabriel, MSF Venom. Ujú. No como tal MSF Venom, sino que lo que lo hace es la carga Meterpreter. Con MSF Venom podemos generar cargas Meterpreter. Y podemos generar hasta cargas que ejecutan comandos, ¿no? Pero lo que me permite hacer todo esto, ejecutar esos comandos, tomar el screen al escritorio de la persona, del objetivo, lo que me permite hacer todo eso es una carga de tipo Meterpreter. A los que ya han hecho pentest o han jugado en TryHackMe o HackTheBox, ¿podemos hacer todo esto con una reverse shell normal? No. No, Ahora, una vez teniendo esto, no sé, podríamos meter un post módulo que haga, que encripte todas las carpetas y eso, ¿cómo se le llama? Ransomware, ¿no? Entonces, digo, obviamente no vamos a enseñar a hacer eso, pero así es como lo logran los adversarios. Es más, hasta tenemos a disposición comandos que nos permiten buscar un archivo en específico de entre toda la información que guarda un solo sistema. ¿Ya vieron? Search, buscar archivos. Show mount, ver cuántos discos duros tiene una computadora, cargarles, cargar los archivos, bla, 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 bla. Pero bueno, vieron que lo logramos. Pues en realidad no fue mucho tiempo, ¿no? Nos tomó tiempo porque estábamos explicando todo paso a paso, pero ¿cuánto tiempo realmente nos toma generar una carga Meterpreter desde MSF Venom y dársela a Scarecrow? nada, a lo mucho que 5 minutos. A lo mucho Tardó 5 más en minutos, ¿no? generarla.
Tardamos más en esperar a que se haga el Meterpreter. Dice, al desactivar el antivirus ya pase lo que queramos. Podríamos hacer eso. Aunque digo, si lo probamos así directo, todavía sin módulos de post-explotación o sin intentar escalar los privilegios, tal vez nos lo detecte, ¿no? Porque es más, vamos a intentar convertirnos en el admin con GetSystem y esto lo debería detectar Defender. Porque pues no es normal que un programa que puede hacer un montón de cosas, que puede ejecutar código, que está enviando información por HTTPS, pues intente hacerse el admin. Digo, no nos dejó, pero ¿saltó alguna alerta, alguna alarma? Nada de nada. Nada de nada. Ahora, imagínense si logramos hacer eso con Scarecrow, ¿qué no podemos hacer con una herramienta más privada, como lo que tenemos aquí? Digo, es normal que en GitHub pongan el nombre de las herramientas, ¿no? O el link con el cual lo puedes descargar. ¿Ven eso por aquí? Entonces, imagínense si con una herramienta pública que está disponible para todos en GitHub y que ya tiene medio notificado Defender, aún es posible evadirlo, que no podremos hacer con algo más personalizado como esto. Digo, esta herramienta, Reanimator, es lo que vamos a estar viendo en el Zenith y utilizando. Pero lo interesante aquí es que tenemos hasta opciones de solo permitir que la carga se ejecute si coincide con el nombre de computadora o con el nombre de usuario que nos interesa. O con el nombre del NetBIOS, del integrante de la red que nos interese. Entonces podemos hacer más cosas, ¿no? Entonces, dudas, preguntas que tengan hasta ahorita. Todo bien. ¿Y todos, todo bien? Ninguna duda, ninguna pregunta, algo que no haya quedado tan claros de si esto aplica en tal o tal ambiente, qué pueden hacer para protegerse. O sea, ahorita pueden preguntar lo que sea, ¿eh? Para eso es el taller. Desde ya se me ocurre cómo migrar esto a un PDF. No ¿Cómo debería permitir? ser. No, no, o sea, cómo cargar la carga, valga la redundancia, en un PDF, y si inclusive también se puede ejecutar el /exec para que directamente ya active la carga. Sí ¿Me podemos meter expliqué? cargas sí, 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 a un PDF. La cuestión es que no es tan fácil lograr ejecución de PDF a sistema operativo. Porque como tal, ¿qué es lo que hace un exe, por ejemplo? Hace que la computadora realice acciones, ¿no? Ciertas instrucciones. Por Claro. eso podemos hacer que corra un meterpreter o prácticamente lo que sea, ¿no? Porque ahorita pudimos que con un DLL que aparentemente no podía correr, ¿cómo es que lo hicimos ejecutar acciones a una computadora? Bueno, como tal, porque el DLL al final de cuentas sí tiene instrucciones de programación, sí le indica a la computadora qué hacer, pero como es, vamos a decirlo así, de apoyo, es algo que van a utilizar otros programas, no se suele correr directamente, pero al final de cuentas son instrucciones. La cuestión con el PDF es que es un formato de visualización. Y sí tiene ciertas zonas ahí que nos permiten ejecución de código, pero dependen de JavaScript y depende como tal del visualizador. Entonces estaría muy día cero encontrar una forma en un PDF que nos permita directamente que en cuanto la persona le dé clic, pum, se ejecute, ¿no? Digo, algo así valdría, no sé, $1,000,000, $500,000. No, $500,000 se me hace poco para una vulnerabilidad de ese calibre. ¿Qué es lo que podemos hacer? Al PDF lo podemos utilizar únicamente como contenedor y que otra parte de nuestra carga extraiga
la shellcode que está oculta en el PDF a forma de esteganografía y lo cargue de otra forma. Pero así directamente PDF, clic, clic, ejecutar, eso está más complejo. Ahora, podría ser que el PDF lo abre y el PDF trae indicaciones para qué hacer, ¿no? Ejecuta tal y tal, métete a tal página, haz tal y tal cosa. Podríamos usar un PDF como forma de ingeniería social o como un acceso que traiga links para descargar nuestras siguientes cargas, pero así directamente del PDF a ejecución está más complejo. Bien, o sea que para prevenir, digamos, un poco esto, desde el punto de vista de la capacitación a los usuarios, mientras que no ejecuten nada raro, muy, muy entre comillas, estamos tranquilos. Ujú. Bien, digo, ahorita todos estamos muy ciscados, pues, ya le tenemos miedo a los exes, ¿no? Hasta el mismo navegador ya te dice que no es recomendable descargar exes de cualquier lado. Pero hay muchos otros tipos de archivos que nos permiten ejecutar código. Entonces, es como tal explorar otro tipo de archivos que existen en Windows que nos dan la opción de ejecutar código, ¿no? PDF, pues como tal, no es uno de ellos. Podemos usarlo como contenedor para otras acciones, pero o sea, necesitamos algo que ejecute código directo, ¿no? Mm. Entonces, no sé si aclaré, resolví la duda. Sí, clarísimo. Muy bien. Ahora, una vez que ejecutamos el run del L32 y registramos la librería, el sistema quedó infectado. ¿Y ahora? Ok, esto va ¿Esa a funcionar. consola queda abierta, digamos, para siempre? ¿Se Ah, muere no, y hay no. que volverla a ejecutar? Lo que sucede ahorita es que tenemos un hilo, un proceso funcionando en el sistema Windows. Y aun cuando yo ya cerré la ventana con la que abrí mi run del L, digo, ahorita fue nada más para demostrar que podemos evadir, ¿no? Si esto es un ambiente real, no vamos a convencer a una persona, a alguien que está en recursos humanos, de abrir un CMD y hacer esto, ¿no? Porque sería muy peligroso, muy complejo. Pero, o sea, eso fue solo para abrirlo. Yo como tal, todavía tengo mi shell y está Si funcionando. reiniciaran la computadora, ¿lo seguirías teniendo? Esa es la cuestión. Está funcionando como un hilo, como un proceso. Ahí va. Si me voy al Task Manager, mostramos todos los detalles. Digo que tal vez me cueste un poco de trabajo encontrarlo, sería más fácil con Process Hacker. Pero, sí, no lo voy a encontrar con esto porque no me va a permitir buscar DLLs. Pero bueno, lo que tendríamos es que con los procesos hay un DLL que está corriendo. Si ese DLL se muere, se cierra esto. Si yo apago la computadora, que de hecho la puedo apagar desde acá, creo que la shutdown. Vamos a ver, sí. Sí, la puedo apagar desde acá, ¿no? Bueno, cuando la computadora reinicie, yo ya no tengo esa shell. Si yo quisiera tener persistencia, necesitaría encontrar una forma de que cada que esta computadora se prenda o que haga algo, active ese DLL o la carga como tal. Eso lo puedo hacer de muchas formas, ¿no? Y es lo que vamos a estar viendo como tal en Zenith, cómo mantener la persistencia. Pero, digo, no sé si en alguna ocasión han visto que cada que ustedes prenden la computadora se inicia el OneDrive o se inicia Teams. Sí. Entonces va por ahí. Tenemos que buscar técnicas que cada que la computadora se prenda o cada que un usuario en específico inicie sesión, se inicialice esto, nos regrese esa conexión, se ejecute esa carga. Dice Martínez, un tipo como backdoor. Sería una especie de backdoor, es más como persistencia. Pero sí, también es una especie de backdoor. Es que bueno, en desarrollo de malware a backdoor le llamamos a cuando a una aplicación legítima le hacemos algo para que realice otra acción, ¿no? Que de hecho eso también lo hacemos en MSF Venom. Un exe normal le podemos inyectar un meterpreter y cada que el MSF normal, eh, cada que ese exe normal corre, inicia también un meterpreter y el usuario no ve nada, o sea, el usuario ve el juego aparecer, ve el Word aparecer, todo eso se puede hacer desde MSF Venom.
Y dice Alan. Ah, no, antes. Dice Alexander. ¿Se puede ejecutar cualquier comando en estas shells? Sí, porque en este caso estoy utilizando Meterpreter, pero yo podría migrar a una shell, a un CMD. Digo, ahorita ya apagué la computadora, ¿no? Pero cuando el Meterpreter está corriendo, yo puedo migrar a una shell. Ahorita me va a decir que ya se murió, porque pues ya apagué la computadora. Pero cuando yo le digo a Meterpreter que migre a una shell o que utilice el comando shell, me regresa un CMD. Y pues en un CMD pues puedo correr cualquier comando, ¿no? Dice Alan, ¿en qué archivos es recomendable poner la carga? Pues bueno, ahorita vieron que usamos un DLL. Como tal, eso depende de la campaña en específico, ¿no? ¿Qué sucede si nos enteramos que la organización ya bloqueó los DLLs? Podemos utilizar un link, ¿no? Un LNK, un enlace. Entonces, eso depende más de la campaña, pero un exe bien configurado, firmado o un DLL y convencer a la persona de correr ese DLL, pues, funcionaría bien. Dice, para que el usuario ejecute la carga, es necesario convencer a que lo haga. Entonces, dependiendo del tipo de carga, es necesario que ejecute cierta actividad. Por ejemplo, si el PDF, lo recomendable es que la carga no sea tan visual. Lo usual, lo que hacen los APTs, las amenazas de los grupos avanzados, es te envían un zip encriptado, ¿no? O con contraseña. Si hay un zip con contraseña, eso significa que aunque el correo electrónico, aunque todo el mundo tenga antivirus, pues no lo puede analizar porque tiene contraseña. Entonces, cuando a ti te llega ese correo, también te llegan tus instrucciones para poder desencriptar ese zip. Y te vienen tus instrucciones para poder correr la payload. Entonces, sí, ¿no? Lo interesante de aquí, que digo, en ocasiones muchas personas se desaniman por eso, pero bueno, yo lo veo como que lo hace más interesante. Lo interesante aquí es que requerimos más proceso para lograr lo que vemos en las películas, ¿no? Digo, en las películas ahí, aun si la persona no recibe la carga, pues lo infectan, ¿no? Aquí no, necesitamos algo más. A menos que tengamos un zero day, necesitamos convencer a la persona de correr esto. Dice Gatmus, en Zenith vamos a usar más Scarecrow. Sí lo vamos a usar, pero vamos a estar utilizando más herramientas privadas. ¿Por qué? Porque al final de cuentas Scarecrow es público y todo el mundo lo puede usar, ¿no? Y ahí va a haber ciertas soluciones de seguridad más avanzadas que van a detectar Scarecrow. Y pues al final de cuentas Zenith no es para combatir Defender, es para combatir CrowdStrike o otro tipo de sistemas de seguridad más robustos. Entonces vamos a utilizar herramientas más avanzadas que Scarecrow. Pero bueno, ¿alguna duda, alguna pregunta antes de que finalicemos este taller? De curioso, estas herramientas más avanzadas, digamos, ¿cómo se consiguen? ¿Son siempre pagas o existen libres? Pues depende. Por ejemplo, Reanimator es de un compañero que tengo, que es operador de equipo rojo. Podrían comprarlas también en Telegram, en la Darknet, pero tomar en cuenta que probablemente los van a infectar de paso, ¿no? Podrían comprársela a una empresa que se dedique únicamente a eso, a tooling, a generar herramientas de ese estilo. Y es más, no sé si recuerdan de mis historias de Instagram, que en ocasiones he dicho que el pentest como tal no es la única vía en la ciberseguridad, que pueden hasta dedicarse únicamente a hacer herramientas. No sé si recuerdan que una vez dije eso. Y que, cómo me llovió, ¿no? Pero bueno. Hay empresas como Outflank, que es holandesa, que vende su equipo de herramientas y esas herramientas pues hacen básicamente lo que vamos a estar haciendo en Zenith, ¿no? Obviamente pues esto debe estar en Sky, no sé en cuánto calcules que está OST. Yo no he preguntado, pero tomando en cuenta que es Outflank, Pues sigue siendo Outflank, carísimo. probablemente no baja de unos 60,000 pesos mexicanos, unos 3,000, 4,000 dólares. Yo le llego a decir 5,000, pero sí, está por allá de andar. Ujú. De igual forma, pues está Cobalt Strike, está Zenith, está Havoc. O sea, pueden generar este tipo de cosas de muchas formas. Si no quieren hacer eso, si no quieren o utilizarlas libres o comprarlas, pues está la opción de ustedes hacerlas, ¿no? Pero eso es desarrollo de malware.
Pero bueno, también si quieren alguna alternativa a Scarecrow, pues sería cuestión de que estén buscando en GitHub alguna herramienta decente, porque si no los van a backdoorear ustedes. Otra cuestión. Kali Linux en algún momento me borró estas cargas. No, ¿verdad? Me dejó trabajar. Claro. ¿Por qué? Porque es un sistema ofensivo y por lo tanto pues está más expuesto. También por ese motivo pues no vamos a usar un Kali expuesto para una operación. Vamos a utilizar un servidor, probablemente un Ubuntu, bien configurado, que está alojando Cobalt Strike, que está alojando Mythic, que está alojando Empire. Dice Alexander, ¿se puede usar una aplicación como por ejemplo un juego de Sudoku para ocultar los archivos del L? Es decir, utiliza una aplicación ya hecha. Sí, que ahí hay una técnica que se llama DLL Side Loading, carga lateral de DLL, y se aprovechan de cómo Windows lee las rutas al momento de buscar esos DLLs. Y lo que hacen es que lea su DLL antes del original. Y el DLL que ustedes ponen, pues es el que trae todo esto. Hay muchas formas, hay muchas técnicas de ejecutar algo. Pero bueno, ¿alguna otra duda, alguna pregunta? Muy bueno el taller, la verdad. Clarísimo. Gracias. Qué bueno que les gustó. Entonces, pues bueno. Básicamente el curso nuevo, el Zenit, que ya lo anunciamos, pues va a estar jugando con todo este tipo de cosas, ¿no? Ahorita lo hicimos local. Zenit va a ser enfocado en hacer esto en internet, en línea, de cómo configurar sus servidores, cómo configurarlos bien, de forma segura, que no te quiten tu servidor, que no descubran la campaña, que la gente que está usando Shodan no encuentre ese servidor, etc, etc. Entonces, pues nada, de aquí, del taller del día de hoy, pues lo único que quedaría es que practiquen lo que vimos, que les mande el PDF. Y como tal, este taller forma parte de la serie de los cursos que damos en el taller en el canal de Discord de los cursos de paga. Entonces, ahí cada semana tenemos talleres así, similares a este. Estamos ahorita, por ejemplo, haciendo uno de criptografía, lo interrumpimos momentáneamente para hacer este, porque creemos que es algo muy interesante. Pero, por ejemplo, en el de criptografía, que es semanal y es prácticamente gratuito para quienes están ahí, estamos viendo cosas que se ven hasta la maestría. Pero bueno, dice Martínez, ¿y qué tienes que saber para entrar a Zenit? Si lo que hicimos ahorita no se te complicó, si sabes utilizar bien la terminal, si sabes bien cómo funcionan las comunicaciones en Internet, cómo funciona el networking, qué es TCP, UDP, si sabes toda esa cuestión, pues como tal tendrías lo necesario. O sea, si esto de hoy no se te hizo extraño, pues tienes lo necesario para estar en Zenit. Igual, a ver, gente, déjenme poner aquí el enlace. Están mis historias en el Telegram y en el correo. Pero bueno. Mencionaste Dice, el canal de Discord recién. Bueno, sí, terminá y después retomo. decía, programar en C es necesario para Zenit. No como tal, porque pues nosotros les vamos a enseñar, ¿no? Entonces, si no saben programar en C, pueden tomar Zenit, no hay ningún problema. El chiste es que sepan como tal los básicos de programación, ya sea en cualquier lenguaje. Si estuvieran en Delta, pues lo saben en Python. Ajá, y ahora sí, que decían del Discord. ¿Cómo era lo del Discord? Ahí no sabía que tenían un Discord, por ejemplo. El Discord es, por ejemplo, para quienes han estado o en Delta o en los cursos de cracking de contraseñas o en los de inteligencia de fuentes abiertas que hemos dado con IFR. O sea, ese Discord es premium, es para los alumnos Ok. usuarios que ya han comprado algún curso, han estado en un entrenamiento pues más intensivo. Bueno, después te charlo por Instagram, entonces. Sí, claro que sí. Dice Alexander, ¿algún curso que recomiendes de networking? Pues el CCNA. Si buscas algo free, YouTube está lleno de cursos. YouTube, Google, con que pongas curso networking gratis, vas a encontrar algunos. El chiste no es como tal que lo busques, si lo encuentres, sino que lo termines, ¿no? Eso es lo realmente importante. YouTube, Google, todo está lleno de recursos. Para lo que sea, pueden encontrar recursos completos, cursos gratuitos de 0 a 100
hasta en YouTube, completamente gratis y de muy buenos instructores. La cuestión, pues, no es buscarlo, ¿no? La cuestión es acabarlo. Es más, dice Alan, en el Discord pueden encontrar grabaciones o recursos de Delta. ¿Encuentras las grabaciones de los talleres? Las grabaciones del Delta, pues, para quienes están en Delta. Si ahorita se inscriben a Delta, pues tienen acceso al Discord, a todas las grabaciones, a todos los PDFs, a todo. Y también a todas las grabaciones de los talleres. O sea, si ahorita se inscriben, pueden ver desde cuando hicimos el taller de hexadecimales, de cuando hicimos el de codificación, cuando hicimos el de comando y control. Tienen acceso a todo. Pero es más, vamos a ver, curso Python. Y lo que quiero que vean, que probablemente ya se habían dado cuenta, pero a ver, ¿cuántas vistas tiene el primer video? 2.5 millones. No es ni siquiera que nos vayamos al último. Vamos a irnos a la mitad. ¿Cuántas tiene? Y así va a ir disminuyendo y así va a ser todo. Es más, hacking course y vamos a buscar el de TCM. Que bueno, en este caso no podemos verlo como tal así, porque está todo en un solo video. Bueno, no, sí está eso. Pero bueno, si buscamos alguno que sea por partes, las últimas partes van a ser las que están menos vistas, ¿no? Todo el mundo empieza, pocos acaban. Dice Emerson, yo aprendí con el de Dalto, igual tienen que practicar mucho. Es practicar, es hacer memoria muscular prácticamente, ¿no? Pero bueno. Entonces, no sé si hay alguna otra cosa antes de que terminemos el día de hoy. El PDF que ahorita estuvimos utilizando, pues le va a llegar por correo a quienes se hayan inscrito. Que pues, básicamente son todos, ¿no? Dice Alan, ¿y cualquiera de esos de YouTube son recomendables? Sí, cualquiera. Siempre y cuando no vean en algo de carding o algo por el estilo, pues van a aprender bien. Compren Delta, compren Zenith. Imagínense, en Delta aprendían todo en 3 meses, así no tuviesen conocimiento previo. Así dijeran que eran malos para las computadoras, en Delta estarían haciendo todo. Pero bueno, en ¿Qué caso de tiene de que... cierto que no hay más deltas? Muy cierto. O sea, más deltas en vivo, ya no hay. Por ese mismo motivo, pues dejamos todas las grabaciones, ¿no? Pero en vivo ya no hay. Ahora, se pierden como tal mucho si no está en vivo. No como tal, porque el tener acceso al Discord permite que puedan estar realizando las preguntas y yo y Sky y Nahual, que en caso de que no conozcan a Nahual, es una bestia en cuanto a inteligencia de amenazas, pues estamos ahí casi siempre en las tardes, entonces se pueden meter, hacer una pregunta que tengan mientras están viendo el curso, pues ese mismo día prácticamente le respondemos la duda, ¿no? Ey, Pero sí, en vivo ya se acabó Delta. Precisamente porque estamos haciendo el Zenith y pueden ver que el Zenith toma más tiempo, son 4 meses. Entonces, pues también imagínense, ¿no? Si esto vimos en 2 horas, ¿qué vamos a ver en Zenith en 4 meses? Entonces, pues nada, espero les haya gustado lo que vimos el día de hoy. Espero haya aumentado el conocimiento que tenían acerca de cómo funciona este mundo de tanto del malware, de cómo podemos realizar una infección, de qué tan fácil, una vez sabes los fundamentos, es evadir un sistema de seguridad, al menos doméstico, al defender. Pero bueno, que pasen buena noche, les agradezco que hayan estado aquí y nada, nos vemos. Gracias a ustedes por el tiempo. Un abrazo.